buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 1 del mes de noviembre. Inicia noviembre hoy, con este martes. Yo le decía ayer que hay algunas festividades porque es el Día de Todos los Santos. El día de mañana será el Día de los Fieles Difuntos. Yo realmente no entiendo la palabra. ¿Por qué que le dicen fieles difuntos? Yo entiendo que son fieles porque el que se va para ese mundo no vuelve más. Entonces, por lo menos ahí hay cierta fidelidad. Bueno, señores, miren. Y hablando de fieles y de personas no infieles, yo necesariamente tengo que tocar una entrevista que sin mezquindad alguna, tengo que decir que la escuché en el programa El Día con el ministro de Educación, Ángel Hernández. Y déjenme decirles, señores, que lo que yo escuché en esa entrevista de parte del ministro de Educación, si de lo que él dijo hay de realidad, aunque sea un 10%, este país, en términos de institucionalidad, en términos de moralidad, hay que cerrarlo. Yo le digo esto, señores, porque la corrupción aquí en nuestro país va mucho más allá de lo que nuestros ojos han podido palpar, de lo que nuestras autoridades han podido decirnos a nosotros y han podido descubrir. Y yo digo, pero bueno, ¿y hasta dónde es que vamos a llegar? Porque uno aquí hace unos esfuerzos y denuncia una serie de tropelías y de horrores, y pienso que a veces es como si fuera en vano, porque hay personas que están llamados a ser los referentes de una sociedad. Sin embargo, se constituyen en la parte más putrefacta de ella. ¿Qué es lo que un pueblo, a qué aspira un pueblo cuando vive en una sociedad completamente convulsa, en una sociedad sin falta de valores, en una sociedad sin falta de educación, en una sociedad donde la corrupción sea la norma y la honestidad sea la excepción? Bueno, pero uno dice, ese pueblo está a falta de educación. Porque nosotros entendemos que la educación es el motor, es el pulmón que impulsa el desarrollo y el cambio de los pueblos. Pero cuando usted quiere hacer ese impulso, sacrifica el estómago de una sociedad y coloca al frente, para mí, del segundo ministerio en importancia, que es el de la educación, una persona, y le falla, es algo muy lamentable. Yo le digo que para mí es el segundo más importante porque el primero para mí es la salud, a pesar de que recibe menos presupuesto que la educación.
Y yo le digo la salud porque una persona que está enferma no puede asistir a un centro escolar a recibir educación. Pero cuando yo veo a Ángel Hernández decir la tratativa que hicieron una serie de ministros que pasaron por la educación, incluyendo el de este propio gobierno, que no ha sido la excepción. Entonces, pienso que esta sociedad merece una terapia colectiva. Decía Ángel Hernández que en los almacenes del Ministerio de Educación hay miles de libros que le costó dinero a este país, que le costó dinero al Estado, que nunca se entregaron, a pesar de que el ministerio hizo el pago, aunque sea en un 20% de cada uno de ellos, pero que se lo han comido la polilla. ¿Y ustedes creen que es justo que con la falta de lectura que tiene este pueblo, el Ministerio de Educación se dé el lujo de tener en sus anaqueles, de tener en sus almacenes miles de libros que nunca se han usado y que se quedaron ahí, y que para favorecer a un determinado fabricante, a una casa, a un librero, entonces esa mercancía para lo único que sirva sea para echarla al zafacón? Yo pienso que eso llora ante la presencia de Dios. Dice además que en los almacenes de educación hay miles de butacas que solo le queda el hierro, porque las polillas no pueden comérselo, pero la parte de la madera está completamente inservible, mientras aquí hay niños que se sientan a tomar clase en el suelo por falta de butaca. Pero habla también de la contratación de una serie de escuelas y de cantidades de dineros que se pagaron por adelantado, millones, que ninguno de esos contratistas han cumplido, pese a haber recibido millones de pesos, con el compromiso que asumieron en educación. Eso es algo que realmente a mí me preocupa bastante, me llena de vergüenza, me llena de preocupación saber que todo eso pasó sin pena ni gloria, cuando el que él acaba de suceder es a un ministro de Educación del presente gobierno. Me dio lástima, vergüenza y no sé qué a la vez, cuando dijo
el drenaje que tiene el presupuesto de educación en el pago del personal que allí labora, que por razones políticas se ha quedado ahí, y que hay nombramiento de personas que devengan salario por encima de los 200,000 pesos, que él todavía no lo conoce y que están en la nómina del ministerio. Pero que en vez de sustituir un personal con otro, lo que hace es que se nombra otro personal encima del que ya está, pero de manera acéfala, sin hacer nada. ¡Wow! Pero ¿cómo puede ser posible esto? Por eso, a mí no me gusta mucho partir a la ligera. Y sé que este ministro de Educación, a quien no tuve el placer de conocer nunca antes de asumir este cargo, porque yo al doctor Roberto Furcal sí lo conocí como un compañero bastante valioso, no solo por la coordinación que le hizo al presidente Luis Abinader de su campaña, perdón, sino porque también se mantuvo todo el tiempo trabajando en los frentes sectoriales, en la estructura del partido, y uno lo veía, una persona completamente activa, y de repente yo veo que faltando inclusive hasta poco para cumplir su ciclo, entiéndase, que en educación por lo menos hay unos planes, unos proyectos donde casi siempre el ministro se toma en consideración como por un periodo de 1 o 2 años, que se entiende que ya ha completado cierto ciclo y que antes de eso, faltando unos días antes, se produjo, pudiéramos decir, su salida del Ministerio de Educación. Yo vi como algo como poco ético, vi algo como irregular y hasta cierto punto poco prudente, de que no se esperara. Pero de acuerdo a lo dicho por Ángel Hernández, yo entiendo que el ministro Roberto Furcal duró demasiado en ese ministerio, porque realmente no se dejó ver la impronta. Y yo le digo, señores, que si aunque sea un 10% de lo que ha dicho el ministro de Educación es así, la corrupción que ha ondeado en el Ministerio de Educación salpica a todo el mundo, incluyendo al ministro Furcal. Y la situación se ha manejado de una manera tan difícil que ustedes pudieran ver que hay cierto desistimiento de algunas acciones encaminadas por el Ministerio de Educación. ¿Pero por qué? Es porque precisamente el ministro de Educación no ha tenido la suficiente confianza en las acciones que fueron encaminadas por la administración del doctor Roberto Furcal. Pero la verdad es que él dijo hoy que lo que ocurrió ahí es extremadamente bochornoso, no solo para los exministros que habían pasado por ahí y que heredó el presidente Luis Abinader, sino también para el propio ministro
que asume por primera vez la función de ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. Ojalá, para la tranquilidad espiritual mía, y yo entiendo que de la familia PRMista, que todo lo que dijo Ángel Hernández en el día de hoy no sea verdad, que haya sido una mera confusión, porque no quisiera pensar que desde las propias entrañas del gobierno al presidente Luis Abinader haya un ministro que le esté haciendo un magro servicio, como lo hizo en educación el doctor Roberto Fulcar. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, en el introito nosotros le decíamos en el comentario central, hablábamos del Ministerio de Educación, pero hubo una parte que nosotros no quisimos tocarla para dejar que sea el propio ministro para que ustedes escuchen de los labios del propio ministro de Educación lo que está pasando con él. Adelante, señor director. ¿Ustedes lo amenazaron? Claro, yo... ¿De qué modo lo amenazaron? Al chino hay que darle un tiro. ¿Cómo puede ser? Al chino, pero ¿de qué modo se lo hicieron? ¿Por teléfono? No, me lo hicieron llegar a través de un tercero. Pero perdóneme, ministro, perdóneme, discúlpeme, yo no puedo pasar inadvertido. Ok, Que usted siendo básicamente... Entonces, señores, oigan bien. Él habla de que ese ministerio, él dice que a él le ofrecieron un tiro. Al chino hay que darle un tiro. Eso dijo el ministro de Educación, una denuncia. Él realmente dijo que no tiene miedo y es lo lógico que se exprese en esos términos, porque tampoco puede demostrarle a ese entramado mafioso que hay en educación de que siente cierto temor. Pero imagínense ustedes, si educación licita 560,000 butacas y de esas 565,000 butacas apenas recibe unas 80,000, ustedes saben que como está la delincuencia en este país, a cualquiera lo matan. Entonces yo quisiera que el Ministerio Público no vea la situación con la naturalidad que aparentemente la está viendo el ministro de Educación, y que profundice esas investigaciones de esos audios que él tiene con la persona identificada, para que accionen en contra de él, porque después que ocurrió lo de Orlando Jorge Mera, nosotros no podemos esperar que otro ministro que esté haciendo un trabajo correcto pierda la vida. Hay una situación que se da con eso, y es que el ministro de Educación me ha dicho, miren, yo no soy político, y cuando hablaba de los altos salarios que están prácticamente consumiendo y tienen acogotado ese ministerio, que se habló de que alrededor del 76% de los ingresos de educación se van en salario, es que yo no sabía que tampoco había esas nóminas infladas de diferentes ministerios, y que quizás por tratativa uno del otro no se haya atrevido a mover el personal que está ocioso, pero que cobra salario lujoso dentro del Ministerio de Educación. Entonces,
como que vale la pena uno decir que un cargo de la relevancia del Ministerio de Educación debe estar en manos de una persona que no se defina como un político, porque se empiezan a hacer proyectos personales. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces se hipertrofia esa nómina del Estado y se da lo que ha pasado en educación. Con excepción de Roberto Furcal, los anteriores ministros se han convertido, el ministerio se ha convertido como en una especie de puerta giratoria donde usted entra siendo un ministro y sale siendo entonces un candidato presidencial o un precandidato, porque los recursos que se manejan ahí son lo suficiente como para entrar a la libre, a entrar al terreno de la libre oferta y demanda y embrujarse a los papeletazos con cualquier persona ahí para obtener, pudiéramos decir, la simpatía comprando las voluntades populares. Y eso es algo que no se debe permitir, y mucho menos un gobierno como el del presidente Luis Abinader, que de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a algunos estudios e investigaciones, el presidente Luis Abinader anda con un porcentaje de aceptación de por lo menos un 70% de aprobación. Eso es algo asombroso. Después de usted tener 2 años de gobierno, tener más o menos un 70% de aprobación, eso es mucho, aunque el pueblo dominicano es agradecido. Y cuando entiende que un mandatario lo ha estado haciendo bien, entonces no tiene titubeo en reconocer que lo hace y sobre todo de endosarle su apoyo. Ustedes recordarán que el expresidente Danilo Medina inició un gobierno bastante frugal, un hombre completamente humilde, que él iba a los pueblos en su visita sorpresa y se sentaba a compartir con la gente. Y lo único que podía diferenciarlo de cualquiera de esos lugareños era probablemente el acento de la voz, pero ni siquiera la vestimenta, porque él iba con toda la humildad posible y se sentaba con esa gente en una silla de guano a escuchar los problemas que ellos tenían, y cualquier comida, por humilde que fuera, que se hiciera en el momento, él la compartía sin tener, vamos a decir, esa prestancia de que yo soy el presidente de la República y que mi silla presidencial, donde quiera que yo me muevo, hay que llevármela porque yo tengo el egocentrismo de decir que soy yo. Eso fue en su primer periodo de gobierno. Entonces, el presidente Danilo Medina optó por la reelección, pero en ese camino, antes de transitarlo, tenía a lo interno de su partido una malquerencia. ¿Por qué? Bueno, porque él había sustituido a un presidente como Leonel Fernández, que le había permitido muchas libertades en términos de corrupción a los funcionarios, de que ellos pudieran agenciarse fondos públicos, y Danilo no pensaba de esa manera. Pero la concupiscencia del ser humano, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Y hay personas muy cerca del círculo íntimo del PLD
que me han manifestado que el presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, en una ocasión, como que se hizo un poco de la vista gorda para que algunos de sus funcionarios pudieran obtener algunos bienes, pero por un periodo determinado. Pero entonces a esos funcionarios se les fue la mano. Y para él obtener esa reelección tuvo mucho que ver con esas liberalidades que tenía, de que la gente pudiera meter la mano. Porque es que en términos de corrupción se produce igual que con los vampiros de las clásicas películas que uno ve, que una vez ellos prueban la sangre humana, se hacen adictos a ella y luego no pueden sobrevivir si no es succionando esa sangre. Asimismo, sucede con los funcionarios corruptos, que cuando meten la mano una vez, ya le es difícil acostumbrarse única y exclusivamente al salario que devengan. Por eso yo me inscribía dentro de la teoría y siempre critiqué y sigo criticando de que el gobierno de Luis Abinader debió haber hecho un levantamiento pormenorizado de todos los ministerios y dependencia del Estado, señalando lo que encontró allí. Es muy probable que si se hubiese hecho eso, hoy en día, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, quizá no tuviera la preocupación que entiendo yo que debe de tener. Porque en algún momento esa pus va a brotar. Y la verdad es que esa sería más pestilente que cualquier otra, porque se vería como una traición no solo al presidente Luis Abinader, sino a toda aquella persona que se concentraron en la Plaza de la Bandera pidiendo un cambio. Y que dicho sea de paso, él también tendrá que salir a la calle a promover el partido y se va a encontrar, siempre va a tener de frente, y en algún momento cuando vaya a las entrevistas se le va a preguntar acerca de eso, de su opinión con relación a lo que dice el ministro actual de Educación. No obstante a eso, señores, yo, y cambiando de tema, le decía que la Junta Central Electoral en el día de ayer tenía una reunión con los dirigentes de los diferentes partidos políticos y que habían acordado que el miércoles, jueves, se iban a reunir. El ministro Paliza decía que la Junta Central Electoral lo que tiene que cumplir su papel y sancionar al que viole la ley con relación a lo que es hacer la campaña fuera de tiempo. Pero Francisco Javier García ha dicho que Abel va a parar su campaña cuando la ley lo indique. Ustedes saben qué es lo que sucede, señores. Que nosotros hicimos una ley electoral a la carrera que lo que parece es un Frankenstein lleno de parche y que taxativamente no tiene ese carácter aplicacional. Y por eso es que ustedes ven a la Junta Central Electoral queriendo meter cuco, pero tiene un fusil que no tiene bala. Está desprovisto de armamento para eso. Y lo único que le queda es rogar a los partidos para ver si ese ruego y esa voz
puede llegar a la conciencia de esos dirigentes para tener un papel menos bochornoso de cara a los presentes comicios. Y la verdad es que decirle ahora a las diferentes instituciones políticas, miren, ustedes tienen que parar la campaña, es completamente difícil. Sobre todo por lo siguiente, los niveles de popularidad que tiene el presidente Luis Abinader han motivado a que a cualquier lugar que él llegue, aún no se lo proponga, se va a encontrar con gente pidiéndole la reelección. ¿Y qué sucede? Que los que están en la oposición ven todas esas inauguraciones o todos esos trabajos que anteriormente consideraban rutinarios como un elemento de campaña. ¿Y por qué no decirlo? Si dentro del mismo partido hay mucha gente que le está pidiendo también al presidente la reelección. Entre ellos se encuentra el expresidente Hipólito Mejía. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Las reglas de juego y hay que cumplirlas. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, está consciente de que los partidos deben ajustar su campaña a las leyes electorales. Y aunque entiende que la Junta debe imponerse en los partidos, duda que pueda controlar el tema de la reelección en la gente. Hay que normar, poner las reglas claras, porque yo estoy en desacuerdo también. Pues se va a pasar el año entero en campaña. ¿Y quién trabaja? Presidente, entonces debería de prohibirse que se llame la reelección de Abinader en las actividades que hace el partido. No, eso no. ¿Cómo tú le quitas a la gente que diga eso? Pero eso no es la campaña. Mejía también se refirió este martes a la supuesta. Entonces, señores, eso es difícil. Miren, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, vamos a escuchar, a ver, lo que dicen los legisladores con relación al llamado de la Junta Central Electoral. Mire, Francisco Javier García revela que Abel Martínez tomará licencia como alcalde, pero cuando la ley lo indique. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque hay un hilo muy fino que separa a un funcionario, a un ministro, de una candidatura. Entonces, ustedes saben que se hacen manejo de ciertos recursos y lo lógico es que las cosas estén claramente establecidas. Entonces, los legisladores también se han pronunciado acerca de eso, sobre la campaña que supuestamente se ha hecho de manera extemporánea. Déjenme decirles, señores, y cambiando de tema, miren, yo quiero pedirle a la delincuencia, sobre todo a los ladrones, que en estos días han arreciado su accionar. Y en la medida que se estén acercando las Navidades, hay mayor peligro en la casa y en la calle. Así que tienen que tener cuidado, pero que tampoco es bueno que aprovechen las actividades políticas para cometer acciones vandálicas, acciones reprochables. Yo pienso que un político de la talla del doctor Leonel Fernández no merece que en una actividad de él se robe. Señor director, ayúdanos con los videos. Roban el celular aquí en el murmullo y el bulto de gente aquí lo que viene es un paquete de delincuentes y se aprovechan del momento para robarle su pertenencia a uno, el celular donde tenía todas mis informaciones.
Bien, yo estaba en la fila que iba a entrar a hacer mi trabajo y cuando me di cuenta tenía la cartera abierta y ya el teléfono de yo trabajar no estaba. Es decir que esto es lamentable que desaprensivos aprovechen actos como este para hacer de la suya. Y creo que también la seguridad debe tomar más medidas y no solo enfocarse en buscar armas de fuego o armas blancas, sino que estar pendiente también a las personas que van en apoyo de su líder. Bueno, yo entré, los seguridad me revisaron, cuando yo entré que me revisaron que iba subiendo los escalones, que me atenté, ya me habían llevado el teléfono. ¿Ha robado mucho aquí? Hace han robado como 10. Yo iba entrando y... ¿Nombre completo? Emiliana de León. ¿Cómo fue? Yo iba entrando y me lo sacaron de ahí atrás. Yo me lo puse ahí atrás entrando y cuando me revisé adentro ya no lo tenía. ¿Ha robado varios? ¿Ha robado más? Sí, varios. ¿Qué tú le haces llamado a la... Mire, el expresidente Leonel Fernández tiene que arengar a su gente, porque yo sé que en esa actividad de la Fuerza del Pueblo, esos seguidores de Leonel Fernández, yo sé que si son seguidores de él, ahí no hay ladrón. Ahí no hay ladrón. No hay duda de eso. Todos son serios. Porque la verdad es, todos son serios. Pues yo sé que en una actividad de Leonel, de su partido, él no permite ni acepta que nadie que sea ladrón se le acerque. Leonel no. Pero esa cuestión hay que tener en cuenta eso. Porque miren, fueron como unas 10 personas que dice que les robaron los celulares en esa actividad. Y eso es algo que se va convirtiendo en una rutina y después, cada vez que se hagan esas actividades, entonces se van a presentar ese tipo de problemas. Señores, cambiando de tema, miren, la gente está al grito con la tarifa eléctrica, porque en muchos lugares se ha registrado un aumento desproporcionado de la tarifa y hay mucha gente protestando y yo pienso que a eso hay que ponerle atención. Miren, esos son contadores que han desmontado por la inseguridad. Ay, miren, esos celulares la gente lo está desmontando por el temor y dicen que son abusos, que son abusivos los montos que se le cobra por la tarifa y han optado por desmontar los contadores. Pero déjenme yo decirle algo. A veces la misma compañía contratista que utilizan las EDES están cometiendo una serie de abusos. Ellos le dicen a usted, mire, hay que repararle esta luz y hasta le cobran por los cables, se lo cambian si usted lo tiene bueno por uno de menor valor. Y hay una mafia increíble en el tema de la energía eléctrica. Pero cambiando de tema, señores, miren, el chofer que supuestamente estuvo involucrado en el accidente de Honguito, supuestamente lo han dejado en libertad. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Una persona muerta y que involucra de alguna manera al artista urbano Honguito Uá. Al salir de la casa del conductor Eric Rafael Peralta Ortega, se identificó como la persona que manejaba la jipeta Mercedes-Benz color negro involucrada en el accidente. El joven afirmó que es primo del artista urbano Elvis Manuel,
conocido artísticamente como Honguito Guá. Pero según Peralta, Ortega huyó del lugar del siniestro debido a que llevaba varias prendas y tenía temor de ser víctima de un asalto, por lo que decidió ir a guardarla para luego acudir ante las autoridades. Asimismo, el representante legal de quien se autodenominó responsable de los hechos dijo que ahora su cliente espera el avance de la investigación para que se conozcan todos los detalles del caso. Pero los familiares del fallecido... Bueno, señores, ya ustedes están escuchando ahí. Por eso es que hay mucha gente que comete cualquier tipo de actuación y no le teme a nada bajo el entendido de que en nuestro país, cuando hay un par de pesos, cualquier cosa se puede resolver. Señores, en el día de ayer hubo béisbol de invierno. El conjunto de los Tigres del Licey le volvió a ganar a las Águilas Cibaeñas 12 carreras a 4, mientras que los Toros del Este le ganaron a los Leones del Escogido 3 carreras a 0 y las Estrellas Orientales derrotaron a los Gigantes 8 carreras por 2. En el día de hoy continúan nuevamente otros partidos. El conjunto de los Tigres del Licey estará visitando a los Toros del Este, mientras que las Águilas Cibaeñas vienen a la capital a visitar a los Leones del Escogido. Estamos hablando de unos juegos reasignados. El standing después del día de anoche es el siguiente. El conjunto de los Tigres del Licey tiene 9 juegos ganados, 3 perdidos. Las Águilas Cibaeñas tienen 8 ganados, 5 perdidos. A juego y medio los Tigres del Licey. Los Gigantes tienen 8 ganados y 6 perdidos. Las Estrellas Orientales tienen 7 ganados, 7 perdidos. Leones del Escogido tienen 4 ganados, 9 perdidos. Mientras que los Toros del Este tienen 4 ganados y 10 perdidos. Están a 6 juegos de la primera posición. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.